Bien, chicos, buenos días, no, buenas tardes ya. Comenzamos esta segunda clase de tecnología de la información. Hoy día vamos a ver la introducción, un poco de historia y origen y motivación, en realidad, de todo el potencial que existe en las tecnologías y por qué es necesario que ustedes como trabajo social lo puedan utilizar. Así que vamos a comenzar. Hoy día la clase, espero que estemos no más allá de 40 minutos o una hora. Al principio tuvimos un problema, yo le envié un link de Zoom pensando que iba a ser de 40 minutos. Afortunadamente se cambió a tiempo ilimitado. Todavía tengo problemas con las credenciales. Les comentaba a uno de los estudiantes que recién hace un par de horas me entregaron las credenciales de correo. Alcancé a entrar a correo, por eso se lo envié por el correo institucional, pero todavía no tengo ni las credenciales para entrar a Cibeduc, ni para el tema de Zoom, y espero que estén durante estos días para que no tengamos más problemas, ¿ya? La hora generalmente de partida va a ser a las 11:30. Hoy día les pedí que fuera un poquitito más tarde por lo mismo, para que pudiera ver y configurar esos asuntos. Así que espero que no tengamos más problemas. Vamos a comenzar con la clase entonces. Bien, aquí. Bien, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco de la evolución de las tecnologías de la información, un poco de cómo nacen y cómo hoy las utilizamos. Bueno, ¿qué es un computador? ¿Alguno de ustedes me quiere compartir qué es lo que piensa que es un computador? Una herramienta, ¿Ya? ¿Una herramienta? ¿Qué más? Un medio, ¿Un medio? ¿Sí? Una máquina podría ser, ¿cierto? Profe, yo creo Bien, que es como un aparato multifuncional. un aparato multifuncional. Bien. Cuando nos preguntan, de hecho, qué es un computador, generalmente nos clasificamos dentro de algo que aparece en pantalla, ¿cierto? O un notebook, o un computador de escritorio, alguno más allá que pueda conocer algún servidor, o otros tipos de aparatos. Hoy en día también computadores podrían ser nuestros propios celulares, yo creo que todos ustedes tienen, y también podemos expandirlo a algunos otros dispositivos. Sin embargo, un computador hoy en día es un concepto tan integral y tan transversal en nuestra vida que a veces no lo notamos. El mismo hecho de que, por ejemplo, muchos de ustedes quizás puedan tener un refrigerador o una lavadora automática, esos aparatos ya tienen un computador integrado, en menor medida, obviamente, ahí no nos vamos a poder poner a jugar al solitario en esos computadores porque son computadores dedicados, pero son computadores al fin, procesan datos, ¿ya? Hacen cómputos, un computador viene de esa palabra, de cómputo. También los españoles le dicen ordenador porque también tiene que ver con eso, con ordenar los elementos, la información que se maneja. Entonces, todos los aparatos que manejan y procesan información son computadores. Ahora nos presentamos la pregunta, ¿cuál fue el primer dispositivo de cómputo que existió en la historia? Ahí me faltó una tilde de cómputo, lo van a cambiar después. ¿Alguien? una calculadora, ¿Una calculadora? Bien, ¿sí? ¿Alguien más? ¿No? Bien, va por ahí por la calculadora. De hecho, el primer aparato de cómputo que existió en la humanidad fue el ábaco. Aquí tenemos un ábaco chino. Esta referencia, según la imagen que encontré, era de al menos 3000 años antes de Cristo. Ya existía este tipo de tecnología. Sin embargo, todas las civilizaciones primitivas tuvieron algún tipo y algún grado de cómputo. Y es natural, y por eso es necesario que nosotros lo podamos comenzar a entender. Era la necesidad de poder contar cosas, de que ellos, por ejemplo, criaban animales, por ejemplo, algunas vacas, querían saber cuántas vacas tenía cada uno, cuántas vacas tenía su vecino, cuántas vacas existían en la comunidad. Ese número representaba para ellos algo sumamente importante. Había un número y hay una información. 5 es el número, por ejemplo, 5 vacas, y la información es que existen 5 vacas en la comunidad. O sea, tiene una importancia para las personas que estaban.
en ese tiempo. Así también esto trajo mucho, pero mucho avance. El ábaco, por ejemplo, acá los incas tenían unas cuentas que hacían unos nudos con lanas de llama, y eso también lo utilizaban para contar. Y todos estos avances resultaron en la realización de arquitectura, construcciones, cálculos para poder realizar canales de regadío, para poder realizar transacciones. Por lo tanto, el desarrollo de la sociedad también se basa en poder contar y hacer estas operaciones de cómputo. Y por lo tanto, se necesitaba algo para poder trabajar. El ábaco es un fiel ejemplo de ello. Sin embargo, ¿cuál fue la evolución de esto, de que pasó ya estos aparatos que eran como artesanales a que fueran máquinas de cómputo mecánica digitales? Aquí vamos a ver algo bastante rápido, más que nada por mencionar la primera calculadora, ya que mencionaban cuál era, es la Pascalina, que fue desarrollada en 1642 por Blaise Pascal, que es un francés que además de matemático era un filósofo bastante letrado, y que era bastante hipertinético. Resulta que, un poco de historia de esto, él desarrolló esta máquina, pero resulta que él la desarrolló por una necesidad. Su papá era contador, realizaba los libros de acta, de registro de cuentas de varios comerciantes. Por lo tanto, a él ya no le daba tiempo de poder realizar o dirigir todos esos cálculos. Entonces lo que hacía es que dentro de sus hijos les pedía que realizaran las sumas. Este chico Blaise Pascal tenía 13 años y pasó 2 años realizando estos cómputos a mano, realizando sumas. Uno podría decir, bueno, la suma no es tan complicada, pero resulta que ya más de 5 cifras, más de 6 cifras son números importantes que tienen un impacto en el comercio, porque estamos hablando de tiendas, de comercios que influían en las ciudades. Por lo tanto, a él se le ocurre que él quería salir a jugar, pues. Él era un niño todavía, quería salir a jugar con los demás, y desarrolla esta máquina a los 15 años para poder tener más tiempo. Y se dedicó a lo que él más quería, que era la parte más filosófica del desarrollo del pensamiento humano. Estamos hablando ya en pleno desarrollo post-renacimiento, por lo tanto, todo esto era el boom, lo mejor que había en ese tiempo. Esto se fue utilizando hasta que hubo otro invento que se llamó el telar de Jacquard, que fue ya en el 1800, la primera revolución industrial, y habían el boom de cómo poder generar nueva tela. Esto ustedes dirán, ¿qué tiene que ver con la computación? Pero la verdad es que tiene mucho que ver, porque esta persona, don Joseph-Marie Jacquard, creó unas tablitas que tenían unos agujeros, y según esos agujeros creó una máquina que podía leer esos agujeros, interpretarlos y hacer las diferentes diseños de texturas que tenía la tela. Y por lo tanto, no necesitaba a un trabajador o a una tejedora que se dedicara a crear esos diseños, sino que ya estaban preconfigurados, y por lo tanto comunicaban al humano con esta primera máquina primitiva. Esto, un antecedente para lo que iba a venir después, de la máquina de Babbage. En 1822, este caballero Charles Babbage creó en Inglaterra una máquina que costó una fortuna a la realeza de ese tiempo, y nunca pudo terminarla. Él tenía todos los planos y nunca la logró terminar por un tema técnico. Esta máquina que se ve en ese museo está en el Museo de Oxford, y se puede visitar, una recreación que se logró realizar ya en el siglo XX. Sin embargo, esta máquina siempre fue una máquina teórica para realizar cálculos masivos, basado en la máquina de Pascal, que la máquina de Pascal tenía esta suerte de poder ir sumando. La idea de la máquina de Babbage, que podías realizar todas las operaciones básicas, incluso, según el creador, realizar operaciones ya de corte logarítmico o de corte de sacar raíces cuadradas, que para ese tiempo era un problema muy grande. Pero como esta máquina nunca se desarrolló, nunca hubieron personas que se dedicaron a poder crear soluciones sobre esta primera computadora. Sin embargo, aquí nace la primera persona que se dedicó a programar.
y para realce, y yo encuentro que esto es un gran logro, la primera persona fue esta aristócrata, que fue Ada Augusta King o Ada Lovelace, después de que se casó, que en 1842 ella desarrolla ni más ni menos que una solución basada en la máquina de Babbage para los números de Bernoulli. Ella realiza un algoritmo, que es una pequeña solución basada en estas tablitas, cómo se podía realizar esta operación en aquella máquina. Esto fue una revolución. En ese tiempo, Ada Augusta no podía publicar su avance en tecnología, por lo tanto ella tenía que utilizar un alias con un nombre de hombre, de hecho utilizaba el nombre del esposo, el señor Lovelace, para poder publicar su avance. Y con el tiempo se pudo conocer de que era ella la que fue, primero, ella era hija de una matemática muy reconocida y de un poeta muy reconocido de ese tiempo. Los poetas en ese tiempo en Inglaterra eran poetas y filósofos, por lo tanto, ella tenía una forma de vida muy avanzada para la época. Por lo tanto, ella conocía mucho de matemática, astronomía, de música, de las bellas artes, que era algo bastante impensado para la época. Una mujer que fuera muy educada y que entregara este tipo de soluciones. Esta solución, de hecho, es reconocida como una solución demasiado elegante para su tiempo. De hecho, sacar los números de Bernoulli a mano ya era complicado, que lo hiciera a través de una máquina era un logro impresionante. Sin embargo, en sus memorias, de hecho en sus diarios que escribe Ada Augusta en adelante, ella comienza a hablar de que, basado en lo que había hecho con este algoritmo de Bernoulli, ella pensaba que podía decirle a la máquina, a través de estos telares que mencionábamos antes con agujeros, decirle a la máquina que podía tocar sola, interpretar piezas de música por sí solo, y decirle a una máquina, a un computador, que compusiese música. ¿Cómo se llamaban los ejercicios que realizaba esta máquina? Lo, ¿Se refiere a la máquina de Babbage? Bueno, eran cálculos científicos. Englobémoslo en ese apartado, porque hacían cálculos, en realidad lo que se basaba ello era hacer la matemática, se me fue el nombre ahora, pero lo que se ve en cálculo hoy en día en la universidad, infinitesimal. Ese es el nombre de los cálculos, que obviamente no lo hace una calculadora tan fácilmente. Bien, pasando de este avance, ella es la que trae la revolución de cómo poder establecer que una persona se comunique con una máquina, le entregue una orden a la máquina y le dé un resultado. De eso se basa toda la interacción que tenemos hasta hoy en día. Entonces existieron, en base a esto, máquinas que cambiaron la forma de ver la vida, que no tan solo tienen que ver con un avance técnico, sino que también con un avance en cuanto a la formación de las instituciones. Por ejemplo, en el año 1890, un poquitito años después de lo que pasó con Babbage, se creó la máquina tabuladora. ¿Por qué? Porque en 1890 se realizó uno de los censos más grandes de Estados Unidos. Recién en Estados Unidos, para que conozcan, en ese tiempo se hablaba del lejano oeste. Eso quiere decir que para realizar un censo tenían que mandar a una persona de la costa este, de Nueva York o de Washington, tenían que mandarla hasta California, que era al otro lado del mundo. Eso era un problema muy grande, porque trasladar información era un problema de distribución muy complicado. Y por lo tanto, realizar esos conteos resultaba un problema muy grande. Por lo tanto, hubieron muchos errores y muchos problemas en el recuento. Al final, nunca supieron realmente un estimativo de cuántas personas habían en el país. Esto provocó que una persona se llamaba Germán Hollerith, en el año 1924, propusiera que se realizara un nuevo censo, utilizando una máquina que le colocó la máquina tabuladora. Basada en estas tablitas, de nuevo, las tablitas que tenían puntos perforados, que cada uno de los sensores que fuera a registrar gente hiciera el uso de estas tablitas, que hiciera los agujeros donde correspondían,
llenaran estos formularios para que después fueran procesados por esta máquina y se pudo tener un recuento, el primer recuento de Estados Unidos que fue hecho a través de una máquina y que fue el más adecuado para su época, de hecho, el más exacto para su época. De hecho, fue tanto la repercusión de este avance que este caballero creó la empresa IBM, que seguramente ustedes alguna vez han visto algún computador IBM. Bien, en adelante, aquí no alcancé a colocar el nombre, pero esta es una persona muy importante dentro de la computación y de la informática, de hecho, hasta de la inteligencia artificial. Se llama Alan Turing. Alan Turing, de hecho, si alguna vez vieron la película de Imitation Game o Código Enigma, creo que se llamó en español, él desarrolló toda una formulación de cómo los computadores modernos deberían trabajar. Cómo, de hecho, él estableció qué problemas eran posibles de resolver a través de un computador y cuáles no. Esto fue un avance tecnológico gigante para el desarrollo que existe hoy en día, y a través de su propia lógica, él desarrolló una máquina que es el Colossus que se ve ahí, que fue capaz de quebrar el código Enigma que tenían los nazis en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, hasta hace bueno, creo que hace 10 años se liberaron los archivos secretos de Inglaterra, del MI6, y donde se describían cómo y cuáles operaciones técnicas militares se realizaron por la inteligencia que trajo esta máquina que fue el Colossus. Así que uno de los puntitos que estaba ahí. Pero hasta ahora hemos hablado de máquinas que han revolucionado el mundo. Ahora vamos a hablar de cómo mujeres han revolucionado el mundo. Tenemos acá, ya en el año 60, en la década de los 60, especialmente en el 69, estuvo esta programadora, una matemática en realidad, no existía el título de programador, era una matemática que se llamaba Margaret Hamilton, que desarrolló la solución programable en la computadora que estuvo en el Apolo 11 que llegó a la Luna. El código que ella escribió se ve ahí al lado de ella, en ese libro, que eran tarjetas perforadas, como las que vimos en el telar, y que a través de esas tarjetas pudieron programar ese computador para que pudiese llevar a los hombres a la Luna y volver a la Tierra sin que chocaran o se estrellaran o se perdieran en el espacio. Esta tarea fue titánica y se hizo con muy pocos recursos. Los computadores de esa época eran muy, muy pequeños y muy limitados. Así también nos saltamos bastante años en adelante. Esto fue en el año 2017, si no me equivoco, donde Cathy Bowman, a través de la NASA y en correlación con la Universidad de California y con el MIT, lograron descifrar o tener la primera imagen de un agujero negro de toda la vida. Ya no era algo que era solamente, se creía que se podía visualizar de alguna manera, sino que era una fotografía real de información que se extrajo de muchos satélites alrededor del mundo, que estuvieron escaneando el universo por mucho tiempo. De hecho, podemos ver, ahí está tratando de abrazar todos los discos de información, no me acuerdo ya el número de cuántos terabytes de información habían ahí, con los que se compiló esta fotografía. Y ahí vemos el momento en donde ella finalmente logra este cometido. Así que, genial, existieron, yo creo que se me quedan muchas más dentro de la lista. Había una actriz de Hollywood que también tenía una carrera científica y que desarrolló las bases para poder transmitir información a través del aire, que hoy en día se llama Wi-Fi. Se me queda también las personas que desarrollaron los inicios de las bases de datos y la inconsistencia en las bases de datos, que también fueron mujeres. Así que hay un montón de desarrollo que se hizo a través del poder femenino. Así que, bien por eso. Yo lo resalto porque muchas veces en la informática se piensa que es un área de hombres, siendo que no es así. De hecho, podríamos ver que podríamos decir, las primeras programadoras en computadores mecánicos siempre fueron mujeres. Ella era la encargada de poder programar y controlar las máquinas en sí.
Bien, ahora vamos a ver un tema de la importancia de la información, ya que hemos visto un recuento de cómo son las máquinas hasta el día de hoy, cómo llegamos a tener estos computadores que son, obviamente nos permiten comunicarnos a pesar de que no estamos en el mismo lugar y que podemos grabar la clase y podemos conversar. Así que la importancia de la información. Primero, saber qué son los datos. En un principio le hablaba de la importancia del ábaco porque habían cosas que las personas querían contar. Por ejemplo, contar su ganado o contar su terreno. Resulta que, según la RAE, los datos son información concreta sobre hechos, elementos que permiten estudiarlo, analizarlo o conocerlo. Son cifras, letras o palabras que se suministra a la computadora, ojo, computadora, como entrada y la máquina almacena en un determinado formato. Por ejemplo, un dato es 25, un número concreto, 25. O, por ejemplo, una palabra como coronavirus. ¿Ya? Eso en sí, para que se entienda, el dato en sí es importante, pero no tiene impacto en las personas. El dato duro en sí no tiene impacto, porque puede ser el número 25 como podría ser el número 26 o 30 o 3000, porque es solamente un número. La palabra coronavirus en sí no tiene un significado como dato. Entonces ahora pensamos qué es la información, a diferencia de los datos, que son datos duros. La información es el contexto. Información es el nombre al que se le conoce un conjunto organizado de datos procesados, que constituyen un mensaje que cambia el estado de conocimiento del sujeto o sistema que recibe dicho mensaje. Este número 25, por ejemplo, acá tengo que son 25 años de edad. Eso indica algo importante para una persona, porque yo estoy diciendo que el número que está ahí, 25, tiene un significado en cierto contexto. Por ejemplo, si una persona quisiera ir a comprar alcohol a alguna tienda, si no si no es mayor de 18 años, no debería comprar. Si es menor, o sea, si es menor no debería comprar, si es mayor podría comprar. Tiene un impacto en las personas. Es un dato, un número, que tiene un impacto, es una información. Es el contexto que a mí me permite hacer cosas. Así también, por ejemplo, podría decir 25% de infectados con coronavirus. Estoy diciendo que existe una enfermedad, que es el coronavirus, es el virus en sí, y hay 25% de las personas que están infectadas. Entonces, 25 en sí es un número, pero yo puedo decir que son 25 años, o son 25%, o puede ser decir que son 25 vagones de alimentos, o pueden ser 25 alumnos en la sala. O sea, la información es distinta que los números. La información implica un contexto, implica en dónde lo voy a usar y tiene repercusión al poder utilizarlo. El dato no. El dato duro en sí solamente me muestra algo. Ahora, ¿cuál es el tema acá? El tema es que existe información que es más importante que otra. Y ese es el tema. Acá hay un dato importante que se recuperó de Stata, pero la fuente en sí la realizó una consultora financiera que se llama Gartner Investment, que es de Estados Unidos, que se dedica también al tema de inversiones en tecnología de la información. Y ellos hicieron este análisis que para el año 2035 se supone que se utilizarían 2142 zettabytes de información para que se van a producir en el año. Para que entiendan qué es un zettabyte, bueno, ahí sale la gráfica que son 1000 millones de terabytes, y para que entiendan, un gigabyte, que es, alguna vez lo han visto que sus computadores tienen RAM de 4 de 8 gigabytes, un terabyte vendría siendo 1000 gigabytes, por lo tanto, un zettabyte serían más de 1 millón, serían 1 trillón de gigabytes. O sea, es demasiada información. Para que se entienda, hoy en día no se podría almacenar toda la información que se produce en el mundo.
¿Y por qué es tanta la información? Y aquí podemos hablar sobre todas las fuentes que existen. Hoy en día, seguramente ustedes, casi todos ustedes, quizás podríamos decir y marcar esta tendencia, todos ustedes tienen alguna, al menos alguna red social. Facebook, Instagram, el TikTok, Twitter, hasta WhatsApp o online o el mismo Zoom. Cada una de estas cosas, cada uno de estos programas, redes sociales generan información y mucha información, demasiada información. Cada vez que ustedes visualizan un video y le dan me gusta, es una información que queda almacenada en un servidor. Cada vez que ustedes pasan de largo en una imagen en Tinder, también queda almacenada en un computador y alguien lo está analizando. Toda esa información se puede utilizar para bien o para mal. ¿Ya? Eso es necesario que ustedes lo entiendan. Toda la información que existe en el mundo la pueden utilizar con buenos bienes o con ideas bastante nefastas. De hecho, hace un par de días se conoció la noticia de que Facebook tuvo una filtración de información de al menos 500 millones de usuarios, que eran una, un número irrisorio de cuentas de Facebook. Y eso también produce, cada vez que las personas generan información, produce desinformación, que es lo que nosotros hoy conocemos como las fake news. Esto se engloba todo en desinformación, que es mejor utilizarlo en español, que son rumores, por ejemplo, eh, y también tiene que ver también la calidad del periodismo hoy en día. Hay gente que comienza a tuitear cosas y se reproducen luego en los portales de noticias y esos portales de noticias son fuente para otros portales de noticias y la noticia, esta información que está mala o que son rumores, se comienza a esparcir y todos quedan impregnados de esta mala información, que pueden ser prejuicios, que pueden después detallarse o reflejarse en el comportamiento humano. Por ejemplo, la noticia de que, o incitación al odio, por ejemplo, que ahí sale dentro de las capturas, eh, Trump, por ejemplo, que es uno de los grandes, o sea, de los últimos ejemplos de fake news que han existido, les puede gustar o no les puede gustar. Resulta que incitó al odio diciendo de que el virus, el coronavirus, era un virus chino. Siempre se mencionaba a él como un virus chino. Eso ha tenido repercusión hoy en día porque hoy, hace un par de semanas, han habido ataques constantes contra la comunidad asiática, no solamente china, asiática, en Estados Unidos, por grupos que son de corte más terrorista, que son ultraconservadores, porque son personas que no logran diferenciar entre la información real con información falsa, o con rumores, o con opiniones. Entonces, aquí hay que tener cuidado. Existe tanta información en el mundo que yo tengo que saber cuál utilizar y cuál poner atención y cuál no utilizar. Hay información que es mucho más importante una con otra. Ya lo hemos visto también hablando del tema del COVID, que hay información que la emite un doctor que tiene mucha más información y está mucho más capacitado de emitir opinión que podría ser un ingeniero. Existe mucha repercusión en ese caso. Y hoy en día algunos portales ya están tratando de poder limitar esto de las fake news, pero es demasiado difícil de hacer porque ¿cómo diferencia una información real con una que no es real? Es un problema que las grandes compañías están tratando de solucionar. Twitter está lanzando eh, una solución que la están impartiendo principalmente en el área este de Estados Unidos, pero realmente no está teniendo buenos resultados porque es difícil diferenciar o difícil que una persona entregue su opinión, decir que lo que está publicado es real o no es real. Y además entra en el conflicto de la libertad de opinión. Si una persona igual tiene su derecho de expresar lo que siente, te gusta o no te guste. Pero hay que tener atención en eso. ¿Por qué hay que poner atención en eso? Porque hoy en día existen tecnologías que están muy permeadas dentro de la sociedad, como ya hablábamos de las redes sociales.
Y existen nuevas tecnologías como el Big Data o la inteligencia artificial que necesitan sí o sí información buena. ¿Qué es lo que pasa con estas tecnologías? Sobre todo con el Big Data. El Big Data, para que se entienda, es la tecnología en sí, se basa en el problema de tener demasiada información. Ya hablábamos de que en el mundo cada año se genera demasiada información desde distintas fuentes. Hasta el mismo video ya es una información que se va generando. Por lo tanto, poder manejar esta gran cantidad de información es un problema. Por eso se crean estas soluciones de Big Data, de poder almacenar y analizar esta información. Luego de esto, viene la parte de la inteligencia artificial o del machine learning, o de aprendizaje automático, o la analítica de datos, en donde hay personas capacitadas que pueden utilizar cierta información que sea útil para algún propósito. Y es aquí en donde entran también ustedes, porque yo también puedo analizar, por ejemplo, la percepción, ya podemos hablar de política, la percepción política digital de los acontecimientos que están pasando, o de las próximas votaciones, o de la intención de voto, que fue una de las cosas que se hizo en las últimas elecciones de Estados Unidos. Entonces yo puedo analizar, por ejemplo, la tendencia de los tweets y poder decir que, por cierto, tal candidato, puedo tener tanta percepción buena del candidato y tanta percepción mala del candidato. O en base, por ejemplo, a las ideas de la nueva constitución, ya que se viene esa discusión, yo puedo saber de que hay cierto porcentaje de personas que opinan en pos de una idea y otros en contra de la idea. Yo puedo analizarlo. Y ahí hay información que es relevante que yo debería rescatar. Pero también, y vuelvo al mismo problema anterior, hay desinformación. Hay personas que no opinan con la suficiente, con la suficiente altura de miras, o hacen opiniones muy ligeras sobre algunos problemas que son complicados. Por lo tanto, saber cómo manejar la información es un problema. Bueno, todo este resumen que hemos hecho hoy en día, el tema es por qué lo tiene que ver alguien de trabajo social. ¿Por qué yo tengo que saber que existió Ada Lovelace y que trabajó en computación? Bueno, es que los beneficios que trae poder conocer las tecnologías de la información tiene que ver con muchas cosas que les van a servir a ustedes. Como por ejemplo, bueno, aquí vemos en el dibujo una persona que tiene 6 brazos para hacer distintas tareas, porque realmente una persona, y hoy en día lo hemos visto con el tema del COVID y el tema del distanciamiento y que no podemos hacer, tenemos que hacer todo remoto, tenemos que atender muchas cosas al mismo tiempo. Entonces, para ustedes como trabajadores sociales, existen herramientas de tecnologías que le van a servir documentar. Que toda la información que existe, que esté disponible, las puedan procesar y documentar, de alguna manera que les sirva a ustedes. Al servirle a ustedes, al tener documentada, ustedes pueden administrar, hacer uso de esa información y poder tomar decisiones en base en base a esa información. Por ejemplo, saber cuántas personas existen en algún campamento, saber cuántas personas de un grupo etario tiene educación o de cierta calidad o no. Saber, por ejemplo, cuántas personas pueden alcanzar algún beneficio o cuántas no. Son informaciones que se pueden saber. El tema de la comunicación y la expresión, porque así también, como nosotros nos estamos comunicando ahora, existen distintos medios a través de las tecnologías. Este es uno de los medios, pero también puede tener medios escritos o también pueden tener medios auditivos solamente, y así también pueden ir variando para llegar a más gente y expresarse de la mejor forma. También un tema de formación, cómo yo puedo a través de instrucciones que yo puedo dejar en un folleto, por ejemplo, que ustedes puedan crear, permitirle de forma clara decirle a un adulto mayor que pueda acceder o enseñarle a utilizar, por ejemplo, alguna aplicación de delivery que está tan de moda hoy en día. Quizá podría ser una buena idea, quizá ustedes son los capacitados para poder realizar ese tipo de acciones. Para la atención, porque obviamente aquí también, y lo van a ver en las instituciones, quizás las que trabajen, muchas veces van a tener que enfrentarse a situaciones de poder atender a alguna persona, sea de forma presencial o de forma remota.
y de forma remota puede ser a través de un teléfono, o a través de videollamada, o a través de un formulario que ustedes pueden dejar online, lo van a tener que hacer. Y obviamente van a poder mejorar su trabajo a través del trabajo colaborativo, o sea, compartir la carga de trabajo que tienen ustedes con alguien más y que esa persona pueda estar con ustedes resolviendo dudas, mejorando este párrafo porque queda mejor de esta otra manera, eh, haciendo un cálculo de las personas que yo no había pensado antes y la otra persona sí lo pensó. Todas esas cosas son colaborativas. La sinergia de estar en un grupo de personas que tienen una mejor idea. Y obviamente todas estas cosas generan que al final del día tú puedas mejorar la gestión del tiempo. Es decir, que de tu horario laboral va a llegar las 5:30 de la tarde o las 6 de la tarde cuando salgas de tu horario laboral, no te quede una hora más ordenando papeles o no te quede una hora más respondiendo correos, porque vas a ser capaz de poder gestionar de mejor manera si se va a utilizar las herramientas de las tecnologías de mejor manera. Y por último, un tema de motivación. Aquí les presento un caso, me faltó ahí colocarle el logo, esto es de la Fundación de Superación de la Pobreza, que tenían un problema con el recurso hídrico, con cómo las comunidades podían acercarse eh, a fuentes reales o a fuentes disponibles de agua, cosa que no está tan lejos de la realidad en varios lugares y no tan solo del norte de Chile, sino también del sur de Chile, donde existen derechos de agua que no pueden ocupar. Entonces, a través de la tecnología es más fácil que tú puedas generar vínculos significativos con las comunidades, que sean activas. Basta con que, por ejemplo, ¿cómo puedes generar esta comunidad? Basta con que tú puedas llegar a una comunidad donde tú sabes que todas las personas tienen un celular y conexión a internet y puedas generar un grupo de WhatsApp y que no estén llamándote por teléfono o llamando a la oficina para poder contactar a la persona a cargo de esta recolección de información, sino que puedan ahí conversar entre todos y quizás sacar mucho más rápido algo que quizás se va a demorar 2, 3 meses, quizás tenerlo listo en una semana, porque va a ser mucho más rápido. Así también hacer un escalamiento asociativo, eso quiere decir que si pasa en una comunidad, seguramente va a pasar en otra. Y yo puedo aplicar los mismos métodos o la misma formación para poder tener buenos resultados. O un escalamiento estratégico. Yo también quizá lo puedo llevar a un nivel institucional en donde se preocupen de poder llegar a todas esas comunidades y poder a través de la tecnología poder levantar información, porque ya hablamos de la comunicación, generar esta comunidad a través, por ejemplo, de WhatsApp o de cualquier otra tecnología de mensajería instantánea, pero también podrían tener el registro, el listado de todas las personas o de todas las familias, de todas las casas que necesitan agua. Y eso poder parametrizarlo para que en todas las regiones de Chile se haga. Y al final tener esta consolidación estratégica, o sea, que al final tú puedas llegar al punto en donde sí puedas gestionar que llegue agua a esos lugares y de dónde llegar, con qué calidad de agua se pueda contar. Entonces, aquí en la tecnología vamos a tener mucha información a disposición que vamos a aprender a cómo usarla, atención oportuna, para que ustedes puedan llegar a las comunidades o a las personas o a las instituciones que sean necesarias poder contactar o empresas que puedan contactar, focalización, poder concentrar esfuerzo y no perder tiempo en quizá, no, la palabra no es discriminar, pero focalizar en las personas que sí necesitan mucho más recursos que otras en un cierto periodo de tiempo. Y reconocimiento, saber con qué persona tratar. Y mejorar al final de cuentas la calidad de vida. O sea, al final de que tú sepas tecnologías, cada uno de ustedes sepa cómo utilizar bien el Excel, por ejemplo, o utilizar bien una aplicación para distribución de los tiempos de un proyecto, como Project que es de Microsoft. Puedan saber y tener en cuenta cuáles son los tiempos que tienen para desarrollar un cierto proyecto. Todo eso genera al final de cuentas que su trabajo mejore y que puedan tener un impulso mucho más significativo en su carrera. Quiero mostrarles algunos ejemplos que me parece meritorios que ustedes los conozcan. Aquí voy a tener que cambiar de pantalla, sí. Voy a cambiar a
Aquí vamos a ir a Google. Bien, existen fuentes de información que están disponibles en Chile. Ustedes ya pueden conocer seguramente de alguna encuesta, si es que no han conocido. Está la encuesta N, está CADEM, sobre todo en las encuestas de empleo, pero también están los formularios CAS que se hacen en cada municipalidad. Entonces, existe mucha información. Sin embargo, existen portales, plataformas que te permiten recopilar información de mayor nivel, mucho más alto. Y por ejemplo, existe un desarrollo que se llama DataChile, datachile.io, que se creó hace unos 4 años atrás, que nos permite ver la realidad por territorio y por grupos de personas. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, vamos a situarnos aquí en Puerto Montt, ya que estamos acá en Puerto Montt. ¿Qué es lo que nos dice de todos los datos que hay? Está cargando 140 series de datos del gobierno de Chile, de que son disponibles y están públicos. Entonces, por ejemplo, podemos saber de que la población es de 245.000 personas, según el último censo, que el ingreso medio es de 300.000 pesos, no alcanza ni siquiera al sueldo mínimo, que el promedio PSU es de 501 puntos. Eso quiere decir de que muchas personas seguramente quedaron fuera de las carreras PSU, porque recuerden que el promedio PSU, lenguaje y matemática, para entrar a las carreras de 450, o sea, ahí hay un margen de 50 puntos para personas. Y podemos seguir indagando. Por ejemplo, acá está en comercio, o sea, economía, educación, vivienda, demografía. Vamos a ver demografía, a ver qué nos dice. Miren, fíjense, acá nos dice que, por ejemplo, en la ciudad hay un porcentaje de migración por origen y nos dice que hay un 37,6% de personas que vienen de Colombia, luego los siguen personas que vienen desde Argentina, luego desde Ecuador y luego de Perú. Y así Venezuela, y hay un porcentaje de personas que vienen de China y hay un porcentaje de personas que vienen de Europa. Los que vienen muy pocos, de hecho aquí creo que dice 2 personas solamente vienen de Egipto, o sea, de África. Mientras que el nivel de educación de la migración, por ejemplo, tienen casi un 50% tienen educación media, educación universitaria tienen solamente un poco más del 20%, y algunos, que son los más preocupantes, solamente tienen educación básica. Aquí no sé si alcanzan a ver, creo que se pegó la transmisión. Y alcanzo a ver, ya sé por qué. Ya, pero ahí tenemos hartos datos que podemos ver. Y podemos verlo hasta el año, bueno, este es hasta el año 2016. Se tienen que actualizar esta información. Pero ya aquí tenemos, por ejemplo, algún dato que nos podría servir. Podríamos hacer, por ejemplo, en vez de migración, podríamos ver población. Que aquí no me permite. Voy a correr esto. Voy a dejar aquí población. Y nos damos cuenta de que, por ejemplo, las personas que se consultaron han bajado durante... ya sé, esta es la medición de edad. Fíjense cómo es acá abajo, cuántas personas están en la niñez hasta los 10 años. El mayor porcentaje está entre 20 y 30 y luego va bajando, y en los adultos mayores de 60 en adelante va bajando constantemente. Eso quiere decir que existe mucha menor población de adultos mayores en la ciudad que de personas jóvenes. Eso también tiene una explicación quizá en que quizá hay mucho más trabajo para personas adultos jóvenes que para personas de tercera edad, por ejemplo. Eso podría llegar a una conclusión ustedes mucho más adelante, con mayor información. De hecho, aquí está la pirámide poblacional, que seguramente ustedes alguna vez la han visto, y nos va diciendo que, por ejemplo, justamente lo que veíamos acá, en la etapa de adulto mayor se va angostando esta cifra. Pero también tiene un efecto rebote, que justamente que si lo expandimos a 50 años en el futuro, esta misma población que tenemos acá de adultos jóvenes van a ser adultos mayores en adelante y por lo tanto va a haber una mayor cantidad de adultos mayores. O sea, podemos ir a hacer algún tipo de aproximación en base a esta gráfica. Y así podríamos seguir constantemente hablando de
de más datos o más información que nos podría ser útil para algún tipo de trabajo. Por ejemplo, también en mi otra asignatura en inteligencia artificial, yo utilicé los datos de la criminalidad en la región, que también fue un punto interesante de ver. Ellos se preocupaban de predecir cómo iba a ser la criminalidad en el futuro, basándose en la serie de tiempo. Y así también podríamos seguir, también están disponibles más datos sobre educación. Si uno pregunta al Mineduc, te pueden dar toda la sección de datos del Mineduc. Cada región hoy en día tiene asociado al CENSE un observatorio laboral que te permite ver, de hecho podríamos ver acá el observatorio laboral Los Lagos, Observatorio de los Lagos, que nos va a entregar información sobre, por ejemplo, las 10 ocupaciones con mayor escolaridad que existen. Por ejemplo, los profesores de enseñanza secundaria son los que tienen mayor escolaridad, 17 años. Y así en adelante van bajando. O sea, aquí podemos tener un ranking de otro tipo de información sobre elementos ocupacionales laborales. Y así también el gobierno regional está trabajando en lo que se llama un lago de información, que quiere decir que son informaciones de muchas fuentes distintas y dispersas que van a ir nutriendo una fuente, una base de datos gigante para que la comunidad, todas las universidades, los centros de estudio, puedan tener acceso y puedan realizar sus propios reportes. Así que algo bastante bueno y que se va a poder utilizar a futuro. Ahora el tema es cómo yo a futuro ustedes como trabajadores sociales van a poder tener acceso y cómo buscar esta información. Bueno, eso es lo que vamos a ir realizando en las próximas clases, cómo vamos a tener herramientas para poder buscar y procesar esta información y para que les pueda ser útil en el futuro. Así que vuelvo a la diapositiva. Vuelvo a la diapositiva para ver si es que hay preguntas. ¿Hay alguien que quiera comentar algo más? ¿Alguien que no tenga redes sociales? No sé, si quieren hacer algún comentario extra. Profe, disculpe, ¿podría repetir qué era lo del Big Data? Que no me quedó claro, por favor. Ya, volvemos acá. Bien, Big Data, para que quede claro, bueno, no tengo aquí, quizás lo pueda colocar en texto. En Big Data son todas las tecnologías que nos permiten trabajar con volúmenes masivos de información de distintas fuentes. ¿Ya? Ahí hay un tema, también, si está Big Data, también hay una parte que se llama Small Data, que son datos que ustedes manejan, como por ejemplo, a ver, ¿qué es Small Data? Ya, por ejemplo, su propia intranet. Cuando entran a Cibeduc MD, ustedes ven solamente los que le pertenece a ustedes. Ya, eso es Small Data, o sea, cosas que son de uso cotidiano para un individuo. El Big Data es por el contrario, son la recopilación de toda la información histórica de lo que le interesa a la persona que quiera hacer un análisis. ¿Ya? Pero es el problema de poder trabajar con toda esa información, de eso se trata el Big Data. Mientras que la inteligencia artificial, o el Machine Learning, por otro lado, es realizar análisis sobre la información que se ha recopilado. Bruno nos dice, como opinión personal, me da la impresión de que muchas tecnologías o muchos artefactos nacieron desde la necesidad, como la tabuladora o la pascalina. Sí, obviamente. De hecho, otro ejemplo, ya no solamente del artefacto, sino de software, podríamos ir a la ofimática. El Office, si es que han visto alguna de las películas eh, de Apple, del creador, que era... no me acuerdo el creador. ¿Cómo se llama el creador de Apple? Era Steve Jobs. En una de las películas se ve una de las escenas en donde ellos están creando un software que se llama Lisa,
Para los que no conocen, Lisa es el primer producto de ofimática que se estaba creando, que era para procesador de texto y hojas de cálculo, ¿ya? O sea, que tú pudieras escribir en el computador y que te la pudieras imprimir en una página. Esa era la idea de Lisa, y que pudiera realizar cálculos, suma y todo. Y que le ganó Microsoft, que era la competencia. Microsoft creó un software que era prácticamente idéntico, pero lo sacó en menor tiempo y lo hizo masivo. Lo hizo tan masivo que todas las computadoras pudiesen usarlo, incluso los de Apple. Entonces, nace de la necesidad de que las personas en la oficina tenían que escribir mucho, y cuando estabas en una máquina de escribir, yo no sé si ustedes alguna vez han tenido la oportunidad de tipear en una máquina de escribir. Yo alcancé a hacer una máquina de escribir electrónica. Mi papá tenía cuando yo era un niño. Y lo que pasaba es que si tú escribías y te equivocabas, quedaba ahí la marca. Tenías que borrar la mano, sacar la hoja, borrar la mano, volver a meter la hoja y seguir escribiendo. Eso era un problema. Con la máquina de escribir electrónica, tú escribías una frase, revisabas la frase y le dabas enter o imprimir y imprimía la frase, ya una vez que la revisaste. Pero ¿qué pasaba cuando tenías una hoja entera o un folio completo de un documento que tienes que escribir? Un contrato, por ejemplo, que por ley los contratos no pueden tener mella. Eso quiere decir que no pueden tener ningún borrón, ninguna corrección. Era un problema que en las oficinas pasaba a diario. Eran hojas y hojas y hojas que se eliminaban. Por lo tanto, crear un software, una herramienta que te permitía visualizar una hoja completa y borrarla y volver a trabajar en la misma máquina sin gastar más hojas, sin gastar más tinta, era un gran avance. Y obviamente nace la necesidad, y así también otros. No sé si hay alguna otra consulta, alguna otra pregunta, alguna otra opinión. Bien, entonces, tenemos clases. Bueno, para los que me preguntaban, el día miércoles aparece una clase en la tarde, ¿ya? Pero nosotros ya habíamos quedado, de hecho lo conversamos con la jefa de carrera, que íbamos a tener el día miércoles y día viernes en la mañana, a las 11:30. Seguramente esa hora en la tarde la vamos a complementar con algún alumno ayudante que tengo que encontrar, porque realmente tiene que ser alguien de otra carrera, porque ustedes recién están tomando esta asignatura, que nos pueda ayudar con eso. Pero lo más importante, o cuando van a necesitar más ayuda, va a ser cuando ya entremos en la práctica con algunos software, sobre todo con Excel, para que puedan trabajar ahí. Así que yo creo que con eso terminamos por hoy. Nos encontramos el día viernes a la misma hora. Espero que, bueno, le voy a enviar correo para que todos ustedes sepan. Y nos estamos comunicando. Les voy a decir si es que vamos a utilizar el Zoom institucional o vamos a tener que volver a hacer algún truco para que tengamos el tiempo ilimitado, pero hasta ahora vamos a tener que trabajar así. Bien, chicos, un placer. Espero que estén bien, que sea una buena semana y nos estamos viendo el día viernes. Así que cuídense. Termino la grabación ahora. Detener grabación. Chao, chicos, despídanse. Chao, profe. Chao, profe. Ya, profe, que esté bien.